vamos a empezar a conversar sobre lo que es la reserva ovárica. Bueno, quizás para algunos es familiar el término de reserva ovárica, y para otras personas que quizás todavía no están buscando embarazo pero quieren saber qué es este término, les suena un poco raro, ¿no? Entonces, el término de reserva ovárica es un término que se utiliza en medicina, no hace mucho tampoco, era unos 15 años o quizás 10 a 15 años que utilizamos ese término, pero en los últimos años se ha masificado su uso. Y reserva ovárica, bueno, yo he puesto acá una canastilla con unos huevos porque eso refleja la cantidad de óvulos quiero representar la cantidad de óvulos que tiene una mujer. Acá tenemos unos óvulos o huevos que se van perdiendo cada vez que la mujer menstrua o ovula. Cada mes la mujer va disminuyendo su cantidad de óvulos, como que representando esta canasta como si se fueran reventando cada huevito, ¿no? Entonces, ¿qué es reserva ovárica? Reserva ovárica es el número de óvulos que tiene en un determinado momento una mujer. Es el número de óvulos que tiene en un determinado momento. Tenemos acá en esta imagen, podemos ver, esto de acá es un corte histológico, es un corte del ovario, un pedazo de ovario que ha sido extraído y se ha llevado al microscopio. Esta es una imagen de una recién nacida, un neonato que le llamamos nosotros, una recién nacida, en donde estas manchitas blancas son los óvulos. Estas manchitas son los óvulos, ¿no? Entonces hay gran cantidad, al nacer la mujer tiene gran cantidad de óvulos, tantos que ni siquiera los podemos contar. Aquí tenemos otra imagen, la del centro, donde vemos también corte del ovario. Sin embargo, los óvulos ya los podemos contar. Acá claramente podemos ver acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, es fácil de contar los óvulos. Los óvulos no están directamente en contacto con el tejido ovárico, sino que están envueltos en una capita, una bolsa que nosotros le llamamos el folículo. Dentro de esa bolsita se encuentra el óvulo. Y en la imagen de la derecha ya es un ovario en una mujer ya en la perimenopausia o en la menopausia. Y miren cómo aquí hay pocos óvulos, ¿no? Entonces en una niña tenemos tantos óvulos que no se pueden contar. En una chica de 20, 25 años tenemos óvulos, pero todavía se pueden contar, pero son, como ven, mucha menor cantidad. Y en una persona ya en la peri o posmenopausia prácticamente ya no hay nada que contar, ¿no? Por ahí quizás encontremos alguno, pero casi ya no hay folículos. Entonces ven claramente cómo la edad afecta la reserva ovárica. Van disminuyendo los óvulos conforme va avanzando la edad. Y como van a ver más adelante, no solamente afecta la cantidad de óvulos, sino también la calidad. Y antes de hablar un poco más sobre reserva ovárica, quiero, para que me entiendan un poco más lo que es reserva ovárica, quiero que vean cuáles son las funciones, o conozcan ustedes cuáles son las funciones de las gónadas. Cuando me refiero a gónadas, me refiero en el caso de la mujer al ovario y en el caso del varón al testículo, ¿no? Y las gónadas tienen dos funciones básicas. Una es producir hormonas, que nosotros lo llamamos también los médicos esteroidogénesis, producir hormonas. Y cuando hablo de hormonas estoy hablando de estradiol y testosterona. Y lo otro es producir gametos. Y al referirme a gametos me refiero a espermatozoides en el caso del testículo y a óvulos en el caso del ovario. Entonces, de estas dos funciones, la primera en dañarse siempre es la producción de gametos, sobre todo en las mujeres, ¿no? En las mujeres se afecta bastante la producción de gametos, es decir, la producción de óvulos. Una mujer puede seguir produciendo buena cantidad de estradiol, hormonalmente está bien, menstrua todos los meses. Sin embargo, la cantidad de gametos va disminuyendo, y no solamente la cantidad, sino también la calidad.
A diferencia del varón, que en el caso del varón, la producción de espermatozoides es diaria y produce millones de espermatozoides. Si bien es cierto la producción de espermatozoides es masiva, no necesariamente es de la mejor calidad, pero produce masivamente millones de espermatozoides y muchos de ellos sí van a tener capacidad fecundante. En cambio, la mujer tiene a seleccionar un solo folículo de los miles que empiezan a crecer, solamente uno es el que sale. O sea, el ovario es muy selectivo al momento de expulsar el óvulo. Expulsa uno por mes, pero es el mejor que es expulsado. En cambio, el varón eyacula millones de espermatozoides, pero no necesariamente todos son buenos. Y como vemos, esta es una gráfica. Acá podemos ver cómo va disminuyendo el potencial reproductivo en la mujer. Esta es una línea donde están la cantidad de óvulos, ¿no? La cantidad de óvulos. Y aquí tenemos la edad de la paciente. Miren cómo este es el momento del nacimiento, momento en que la mujer nace. Miren, la mayor cantidad de óvulos que tiene una mujer la tiene en la vida intrauterina. O sea, antes de nacer, la mujer tiene la mayor cantidad de óvulos. Tiene entre 6 a 7 millones de óvulos, más o menos al cuarto o quinto mes de gestación. Tiene 6 a 7 millones de óvulos. Luego de esto empieza a caer, y ven, es una caída bien marcada. Tanto así que en el momento que nace, la mujer tiene alrededor de 1 a 2 millones de óvulos. Y esta caída sigue, como ven, sigue. Llegan a la pubertad alrededor de entre los 10 a 14 años. Y la mujer en este momento, que recién se puede decir que le puede dar uso a sus óvulos, ya ha perdido casi el 95% de sus óvulos. Solamente le está quedando entre 5 a 7% de sus óvulos, y esos óvulos son los que le van a permitir lograr gestación, lograr un embarazo. Entonces, la mayor parte de óvulos ya los ha perdido antes incluso de haber podido tener la posibilidad de usarlos. Antes de poder usarlos ya ha perdido. Y acá pues muchas pacientes deciden, bueno, y obviamente entre 10 a 14 años no es recomendable que se embaracen, pero cuando ya tienen 20 años y como ven sigue la caída, las mujeres siguen postergando su maternidad. Siguen postergando, y no solamente lo postergan a los 20, a veces lo postergan a los 25, a los 30, a los 35, y a veces pacientes que llegan a 40 años y todavía continúan postergando su fertilidad, a veces desconociendo, o no a veces, muchas veces desconociendo la importancia o cómo afecta la edad a la calidad del óvulo, ¿no? Y a la cantidad también, ¿no? Acá estamos básicamente viendo la cantidad de óvulos, cómo se va reduciendo, pero también va disminuyendo la calidad. A mayor edad también va disminuyendo la calidad del óvulo, ¿no? Así como a veces una parte sencilla que las mujeres se van a dar cuenta es cómo va cambiando su piel. No es la misma la piel a los 15 años que la piel a los 20 o a los 25, a los 30, ¿no? A los 40 años. Entonces también va sufriendo el ovario y por lo tanto el óvulo la afectación de la edad, ¿no? Y esta es una pregunta que siempre le hago a mis alumnos en la universidad. Les pregunto, ¿cuál es la pérdida folicular al mes? Y ellos me dicen a veces un óvulo por mes, o me contestan algunos 10 óvulos, 20 óvulos, a lo mucho, no dan más. Pero se ha calculado que la pérdida folicular va a ser 1000 folículos por mes o 1000 óvulos por mes, porque como les repito, cada folículo contiene en su interior un óvulo. Y entonces la pérdida folicular es alta. De estos 1000 folículos que crecen, solamente uno se va a poder utilizar con fines reproductivos. Y hay personas que pueden perder 1000, hay otras personas que a lo mejor pierden 1500, otras personas que pierden 800. Eso es variable, es independiente de cada mujer y no hay forma de calcular esto, ¿ya? Uno puede tomar a lo mejor el antecedente de la madre, de las hermanas, sobre todo el de la madre cuando dejó de menstruar, pero no hay una forma segura de calcular cuántos óvulos pierde una mujer, ni tampoco tenemos una forma segura de tener con cuántos óvulos ha nacido.
¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Miren, este es un esquema. A la mano izquierda está lo que sucede en el ovario y a la mano derecha lo que sucede en el varón, en el testículo. Entonces acá vemos que les dije hace un momento que los varones producen millones de espermatozoides y producen millones de espermatozoides porque los varones nacemos con unas células que se llaman espermatogonias. Las espermatogonias son las células madres de los espermatozoides. Son las células que van a dar lugar o van a permitir la reproducción o la aparición de los espermatozoides. Vamos a... Todos los espermatozoides salen hacia una luz que es el túbulo seminífero y por ahí pues se van juntando y van a formar parte de la eyaculación. Entonces, la diferencia está en que nosotros, los varones, tenemos espermatogonias, o sea, tenemos células madres de los espermatozoides durante toda nuestra vida. Hasta el último de nuestros días tenemos espermatogonias. Por lo tanto, los varones podemos producir espermatozoides a lo largo de toda nuestra vida. En cambio, las mujeres, a la mano izquierda, ¿ven? Tienen ovogonias y estas ovogonias las tienen en la vida prenatal nada más. Solamente las tienen en la vida prenatal. ¿Qué son las ovogonias? Son las células madres de los ovocitos, de los óvulos. Son las células que producen los óvulos. Cuando se acaban las ovogonias, se acaba la multiplicación o la formación de más óvulos. ¿Y cuando se terminan las ovogonias se acaban en el momento que la mujer nace. Es por eso que la mujer nace con una cantidad limitada de óvulos, una cantidad limitada. Como le dije hace un momento, eso no lo podemos cuantificar exactamente, hay medidas indirectas, pero no lo podemos cuantificar exactamente con cuántos óvulos nace una mujer. Entonces, esa es la gran diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? Que la mujer nace sin ovogonias, por eso nace con una cantidad limitada. En cambio, el varón nace con sus células madre de espermatozoides, las espermatogonias, y eso va a permitir la fertilidad del varón se alargue durante toda su vida, ¿no? Y eso se refleja, por ejemplo, aquí en esta imagen, que es la función reproductiva del hombre y la mujer. Acá tenemos la tasa de embarazo, la probabilidad de tener hijos, y acá la edad. Miren cómo la mujer tiene un pico que se va elevando conforme llega a los 18 o 20 años, y luego se establece una meseta reproductiva que finalmente empieza a caer y tiene una caída brusca antes de los 50 años, ¿no? Y esto puede ser para la mayor parte de mujeres 48 o 50 años, pero puede ser antes, dependiendo ya de cada persona, ¿no? De cada mujer. Puede ser a los 45, alguna puede ser a los 42 o a los 40, otras a los 38, 32, que son los casos más raros, pero que existen. Yo tengo pacientes a veces de 28 años que tienen ya falla ovárica. Entonces, esto es variable también según el estilo de vida y según alguna patología que pueda haber tenido alguna mujer o haber sido sometida a algún tipo de cirugía, por ejemplo, cirugía ovárica, cirugía por endometriomas, que puede disminuir bastante la reserva ovárica y por lo tanto pues la falla ovárica va a producir que la menopausia se adelante, ¿no? Entonces, miren cómo la meseta tiene una caída entre los 40 y 50 años y pues la mujer termina aquí su periodo reproductivo. En cambio, la línea en azul es la línea del varón, y miren cómo el varón, su vida reproductiva se prolonga, ¿no? Mal que bien, nosotros los varones prolongamos nuestra fertilidad hasta los últimos de nuestros días, ¿no? Parece que Dios ha sido, bueno, Dios es machista un poco en la naturaleza y eso nos permite a nosotros los varones prolongar nuestra fertilidad. Y miren, aquí este es un esquema donde un gráfico donde vamos a ver la función reproductiva en relación a otros sistemas. Tenemos aquí la edad, y estos son la función, el porcentaje de función máxima de cada sistema, ¿no? Acá tenemos
La línea, por ejemplo, en rojo señala la función ovárica o la función reproductiva, en verde la capacidad pulmonar o respiratoria, en rojo o en a naranja la línea del riñón, en azul la cardíaca. Y vemos cómo hay tratamiento, se ha prolongado la vida útil del riñón, del corazón, del hígado. Sin embargo, la función ovárica sí o sí cae alrededor de los 50 años. O sea, hasta el momento no existe ningún tipo de tratamiento que permita prolongar la vida útil del ovario. O sea, no hay ningún tratamiento, no hay pastillas, porque a veces encontramos, dicen, te vamos a dar unas vitaminas para fortalecer tus ovarios o para que mejoren tus ovarios, o para que aparezcan más óvulos. Eso es falso, no hay ningún tratamiento hasta el momento que prolongue la vida útil del ovario. O sea, se ha prolongado, hemos mejorado con esto, hemos ampliado nuestros años de vida, pero reproductivamente sí o sí se va a acabar en promedio alrededor de los 50 años nuestra vida reproductiva, ¿no? Estamos hablando de la mujer, el ovario deja de funcionar sí o sí alrededor de los 50 años y, como le dije hace un momento, puede ser antes en algunas mujeres. Y esto trae como repercusión que la expectativa de vida de la mujer pues se ha incrementado, ¿no? Ya no es como antes en la época preantibiótica, en los años 40 o antes de los 40, la mayor parte de la población moría alrededor de los 50 años, 40 y tantos. Moríamos gran parte de la gente porque no habían antibióticos, no habían tratamientos para enfermedades cardíacas, del corazón, moríamos por infecciones, las ayudas diagnósticas eran muy escasas, ¿no? Entonces no había incluso formas de prevenir o predecir una enfermedad. Actualmente la expectativa de vida de la mujer supera los 80 años. Sin embargo, miren, la edad de la menopausia sigue siendo alrededor de los 50. Eso no se ha modificado. Yo creo que no se modificará por muchos años más. A lo mejor hay técnicas que en un futuro nos permitan prolongar un poco más la vida útil del ovario, pero hasta el momento no hay ningún tratamiento con evidencia científica prolonga la vida útil del ovario. Hay pruebas incluso que se hacen inyectando plasma fresco, incluso así como se usa para otro tipo de rejuvenecimiento, a veces facial, lo quieren usar también el ovario, células madre, pero hasta ahora no hay ninguna técnica que haya demostrado que se prolongue la vida útil del ovario. Gran parte de la vida ahora la mujer la va a pasar en el periodo posmenopáusico, ¿no? Por este incremento de la esperanza de vida. Y miren, este es un gráfico del INEI, del Instituto Nacional de Estadística aquí en Perú, donde vemos que la esperanza de vida desde a partir de los años 50, 55 se ha incrementado, pues gracias, como les mencioné hace un momento, a la aparición del antibiótico, ¿no? Pasteur lo descubrió en los años 40 y empezó la era del antibiótico y eso mejoraba la calidad de vida, ¿no? La esperanza de vida. Ya aparecieron otras técnicas, la ecografía, estudios como el Papa Nicolau que previenen el cáncer de cuello uterino, la colposcopía, la radiografía, la resonancia, la tomografía, la ecografía, procedimientos como cateterismo cardíaco, medicamentos que mejoran, por ejemplo, la osteoporosis, que tiene mucho impacto también en la vida de la mujer. A veces ahora hay fijadores de calcio, previenen las fracturas. Todo eso ha incrementado la calidad de vida, la esperanza de vida de la mujer, ¿no? Entonces ahora la esperanza de vida de la mujer peruana es alrededor de los 75 años o más, ¿no? 75, 80 años. Y paralelo a esto también aparecieron los antibióticos en esta época, y miren cómo ha caído el número de hijos en cada mujer, ¿no? Antes, en los años 50, promedio de hijos alrededor de 6 a 7 hijos. Y cada año va bajando el número de hijos, ha ido bajando el número de hijos. Actualmente el promedio debe ser de 2 hijos
por mujer, ¿no? Y la tendencia es a seguir disminuyendo. La tendencia a nivel mundial es a que haya menos hijos por mujer. E incluso hay algunos países que actualmente se están pagando. Bueno, era antes de la época de la cuarentena, pero yo creo que sí, en algunos países como Italia, algunas ciudades están pagando por ir a poblarlas porque ya no se están reproduciendo. Entonces la tendencia mundial es a disminuir el número de hijos y a postergar la maternidad. Entonces estas son las tendencias, ¿no?, que les hablé hace un momento: retrasar la vida, retrasar el inicio de la maternidad y pues tener menos hijos, ¿no? Tener menos hijos con el objetivo pues de desarrollo personal de cada mujer, ¿no? Todo esto gracias al incremento de la expectativa de vida de las mujeres. Antes pues si sabían que iban a fallecer los 40, 50 años, ya tenían sus hijos jóvenes, ¿no?, con los 20, 22 años. A lo mejor muchas mujeres han tenido hijos a los 20, 22 años, 18 años y pues después ya nunca más se han vuelto a embarazar. Y a veces piensan que es porque se cuidaban con la regla, con el método del ritmo, pero probablemente esas señoras que tuvieron hijos jóvenes cuando tenían 18, 20, 22 años, 24 años, a lo mejor nunca más se embarazaron porque tenían una caída de su fertilidad quizás a los 27, 28, 30 años, o sea, empezaron a perder ya su capacidad reproductiva, pero en ellas no era un problema la reproducción porque ya tenían 2 o 3 hijos, entonces se quedaron con sus 2 o 3 hijos, pues si no se manifestó como enfermedad la infertilidad, ¿no? En cambio ahora por el retraso de la maternidad, pues ya no quieren tener hijos a los 20, 22, 24 años, sino quieren tener hijos a veces pasados los 30 o 35 años. Eso origina que aparezcan los problemas reproductivos y eso ha originado pues que aparezcan centros de fertilidad, y uno de los centros como es el nuestro Fertilidad, que ha aparecido como una necesidad a la presencia de parejas infértiles. Entonces tenemos, bueno, antes de continuar les quiero mencionar que pueden enviar sus preguntas y al final de la charla voy a responder alguna de sus dudas que tengan, si tienen a bien hacerla, ¿no? Entonces, ¿por qué la mujer retrasa el inicio de la maternidad? ¿Cuáles son los motivos por qué la mujer lo hace? Tenemos el desarrollo profesional, que es yo creo que lo principal, la prosperidad socioeconómica, ¿no? Quieren tener una estabilidad económica, laboral, tener, por ejemplo, su casa, un buen trabajo, tener, no sé, su carro, ¿no? Y eso va postergando cada vez la maternidad, ¿no? Ahora, gracias a los anticonceptivos, ¿no? Gracias al incremento de la expectativa de vida, y muchas de ellas también porque confían en que son bien fértiles, sobreestiman su fertilidad, sobreestiman, asumen que son fértiles, sin embargo nunca se han hecho ninguna prueba de fertilidad, o sea, creen que son fértiles y porque son jóvenes probablemente o porque se sienten jóvenes. Y van a ver ahora que ya pasados los 25 años hay un punto de quiebre, cómo ya la reserva ovárica va cayendo con la edad. Y quizás a lo mejor de esta presentación vean que ya si tienen 30, 35 años su fertilidad está disminuyendo y pues deben ponerse a trabajar en la parte reproductiva, ¿no? Tenemos entonces, hay personas también ahora con la aparición de centros de reproducción que confían en las técnicas o tratamientos de reproducción asistida. Dicen, bueno, ahora como hay fecundación in vitro, me voy a hacer una fecundación in vitro o me voy a hacer una inseminación. Entonces confían bastante no solo en su fertilidad, sino en los tratamientos de reproducción. Pero vamos a ver más adelante cómo los tratamientos de reproducción pueden ayudar a la fertilidad. Entonces, cuando las pacientes acuden, a veces acuden tardíamente. Y este es un cuadro, si nos está viendo algún médico o algún estudiante de medicina o alguna persona de salud, puede buscarlo esto
en el libro de Williams de medicina, de ginecología. Bueno, para la gente en común que nos ve, que no es de salud, vamos a ver aquí que este es un cuadro de la etapa del periodo reproductivo de la mujer. Pero este es un cuadro que nos dice el envejecimiento reproductivo. Entonces acá tenemos el periodo reproductivo, el periodo de transición menopáusica y la etapa postmenopáusica. Entonces, esta es la etapa tardía de la fase reproductiva. Y aquí miren, acá vemos ciclo menstrual. Acá esto es ciclo menstrual regular. Y eso sabe, la mujer menstrua normalmente. Menstrua normalmente, todos los meses. Sin embargo, uno de los marcadores de reserva ovárica es el conteo de óvulos o conteo de folículos centrales. Ya está disminuido, miren. A pesar que la mujer menstrua exacto regularmente, sin embargo ya está viéndose alteraciones tanto bioquímicas, o sea, en análisis de sangre, o también se puede visualizar a través de una ecografía que el número de óvulos ya está, o de folículos está disminuyendo. Y también la producción de una hormona, que es la hormona antimülleriana, que es un marcador de la reserva ovárica, también está disminuyendo. Entonces nosotros a este periodo le llamamos falla ovárica oculta, porque la mujer menstrua normalmente. Entonces muchas mujeres asumen que cuando menstruan todavía son fértiles, sin embargo ya su reserva ovárica está disminuyendo, ¿no? Ya si uno hace un estudio de hormona antimülleriana, que vamos a ver qué es la hormona antimülleriana más adelante, y hacemos un conteo de folículos centrales, que es una ecografía entre el tercero al quinto día, vamos a ver que ya está disminuida la cantidad de óvulos. Entonces pueden tener ciclos regulares, pero ya tiene alterado sus estudios hormonales o ecográficos. Entonces a veces siguen postergando en su periodo reproductivo y a veces ya empiezan a tener algunos problemas en el flujo menstrual, se empiezan a prolongar sus ciclos menstruales, y ahí en este es el periodo ya de transición menopáusica. Algunas incluso ya tienen bochornos. Y algunas pacientes a veces ya vienen a los centros de fertilidad cuando están ya incluso en la posmenopausia. Algunas pues que les da jóvenes a los 40, 42 años, 38 años, y a veces vienen a los 48 o 50 años ya en este periodo posmenopausia. Entonces este es el periodo en que generalmente las pacientes acuden, lo que está en verde, acuden a los centros de fertilidad. Quizás así como se ve la imagen de la derecha, ya una mujer pues que ha alcanzado su nivel socioeconómico, laboral, guapa todavía ella, ¿no? Sin embargo, reproductivamente pues ya el ovario va sintiendo el efecto de la edad, ¿no? El ovario va sintiendo el efecto de la edad, y como le digo, pues no hay ningún tratamiento que prolongue la vida útil del ovario. Entonces tenemos aquí cómo afecta la edad, y no solamente la edad afecta a los óvulos, sino también afecta a otras estructuras. Miren, la edad afecta la calidad del óvulo. Como les dije hace un momento, pues se va dañando, así como vamos envejeciendo la piel, por decir que es lo más sensible, ¿no? A veces vemos como nos van apareciendo algunas arruguitas, el ovario también va sintiendo el efecto y por tanto también se va dañando la calidad de los ovocitos. Después también ya les mencioné que conforme van pasando los días, las semanas, la mujer va perdiendo más ovocitos, ¿no? Les dije que es más o menos una mujer pierde alrededor de 1000 óvulos por mes, ¿no? 1000 óvulos, si lo sacamos en días, pierde a lo mejor unos 30 óvulos diarios y aproximadamente entre 1 a 2 óvulos por hora. O sea, la cantidad de la pérdida folicular es bien alta. Quizás después de esta charla ya las personas, las chicas que nos están escuchando ya vayan con unos 2 o 4 óvulos menos. Entonces ya tienen que ponerse a trabajar en su fertilidad. También hay mayores casos de neoploidía, o sea, alteraciones cromosómicas. Y como les dije, no solamente hay daño a nivel ovárico, sino también aparecen otras patologías, en pólipos, en miomas, aparecen tumoraciones uterinas,
Los pólipos son tumoraciones que aparecen dentro de la cavidad uterina. Los miomas son que pueden aparecer dentro de la pared o en la cavidad uterina. Entonces ya son patologías asociadas que van apareciendo y que van a dificultar los tratamientos de fertilidad, pueden complicar. Si bien es cierto, el factor fundamental, hablando reproductivamente, es el ovario, ¿ya? El óvulo es el factor fundamental. Los pólipos, los miomas podemos quizás retirarlos, pero el ovario sí es el factor limitante en los tratamientos de reproducción. Y a veces cuando van postergando su maternidad, van tratando de buscar al hombre ideal y a veces cambian de pareja y también se exponen a mayor probabilidad de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y pueden tener cuadros de enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Entonces todos estos factores influyen en la reproducción, ¿no? Entonces pasan los años y acá vemos, miren, mujer de 20 años, y acá está su ovario, todos los óvulos felices y de buena calidad, incluso algunos se ven unos óvulos coquetos con su corazoncito por ahí, enamorados. Y en cambio vemos el ovario de una mujer de 40 años, ¿no? Ahí diciendo, chicas, ¿dónde están? ¿Hay alguien ahí? Porque ya se encuentran solos, ¿no? Hay pocos óvulos. Entonces, la edad es un factor, como le digo, y quizás este óvulo que queda acá en un ovario de una mujer de 40 años no es el de mejor calidad, ¿no? Los mejores óvulos se expulsan cuando la mujer es joven. A menor edad, mejor calidad del óvulo. A mayor edad va disminuyendo la cantidad y también la calidad. Los óvulos ya no son tan buenos conforme va incrementando la edad. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar o podemos calcular nuestra reserva ovárica? Existen una serie de marcadores o pruebas. Sin embargo, hay tres básicamente que nos pueden servir. Y tenemos marcadores clínicos, marcadores ecográficos y marcadores endocrinos, ¿no? O hormonales. Entonces, los marcadores clínicos, el fundamental y que ya les he venido hablando a lo largo de la charla, de la presentación, es la edad, ¿no? La edad es el principal marcador clínico. Ya les mencioné la afectación de la edad como marcador de reserva ovárica. Tenemos un marcador ecográfico, hay varios que se han hecho ecográficamente, el conteo de folículos centrales, el volumen ovárico, el Doppler ovárico. Sin embargo, el que tiene utilidad realmente es el conteo de folículos centrales, ¿no? Que es una ecografía que se hace entre el tercero y el quinto día de la menstruación. Y de los marcadores endocrinos tenemos el principal, que es la hormona antimülleriana, ¿no? Antes se usaba, y si tengo acá en la audiencia alguna paciente que ha sido sometida a estudios de fertilidad, a lo mejor le han hecho FSH, LH, estradiol. Sin embargo, pues no es el estudio de elección. Es mejor hacer una hormona antimülleriana que hacer una FSH, porque la FSH es muy variable en el tiempo. Puede ser que nos salga ahora en mayo anormal y a lo mejor en junio normal. Es decir, no es un valor estable a lo largo del tiempo. En cambio, la hormona antimülleriana es un valor que va disminuyendo y es un reflejo directo de la cantidad de óvulos que tiene. Más joven la paciente, tiene mayor nivel de hormona antimülleriana y a menor edad los valores van cayendo, ¿no? Esto refleja mejor, de una manera más exacta, la reserva ovárica, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cuáles son los marcadores de reserva ovárica? Tenemos la edad, marcador clínico, simplemente el hecho de preguntarle a la paciente qué edad tiene, ya nos damos una idea de la fertilidad en una chica joven. El otro marcador es el conteo de folículos centrales, ¿no? Es una ecografía entre el tercero y el quinto día. Y el otro marcador, el tercero, es la hormona antimülleriana, ¿no? Esos son los tres marcadores que se utilizan actualmente para evaluar la reserva ovárica. Hacer otros ya no tiene mucho sentido, o pues ya depende de cada médico que
que haga el estudio, ¿no? Entonces acá siempre para evaluar reserva ovárica hay unos parámetros clínicos, esto no cuesta nada, basta el hecho de conversar con una paciente, preguntarle su edad, ya uno más o menos se da dando cuenta del pronóstico reproductivo. No es igual tener como paciente a una señora de 23, 24, 25 años que tener una paciente de 30 o 32 años que tener una paciente de 40 años. O sea, la edad, simplemente de hecho la edad ya nos da un parámetro reproductivo importante, ¿no? Y si a eso le agregamos que la paciente, por ejemplo, me comenta que tiene alteraciones en la regla, que tiene periodos sin menstruar, que tiene una historia familiar de menopausia precoz. Bueno, no es el caso del Perú, porque acá en el Perú pocas mujeres consumen cigarrillos, o comparado con otros países, pues el porcentaje de consumo es bajo. Pero en países, por ejemplo, he visto en Chile, en Argentina, que tienen mayor consumo de cigarrillos, ¿no? O en Europa son bastante cigarrillos, entonces es un factor también que daña la reserva ovárica. O pacientes que me cuentan o me comentan en la historia clínica, en la anamnesis, en el interrogatorio, me comentan que han tenido cirugías como endometriosis, que es una cirugía que tiene un gran impacto negativo en la reproducción, o pacientes que han sido sometidos a tratamiento de quimioterapia, radioterapia, o cirugía ovárica, por ejemplo, que han tenido a lo mejor un quiste endometriósico, o que han hecho una cistectomía, o que han tenido que retirarle el ovario por alguna tumoración. Entonces son pacientes que ya tienen un pronóstico negativo en su fertilidad o un antecedente negativo y que va a reducir marcadamente su posibilidad de embarazo, ¿no? Si yo tengo una paciente que se le ha retirado un ovario, obviamente que su fertilidad se le reduce prácticamente al 50%, ¿no? Y enfermedades autoinmunes, ¿no? Como puede ser la artritis reumatoide, que usan medicamentos como metotrexate, la azathioprina, que son medicamentos que también dañan la reserva ovárica, ¿no? Entonces todas estas patologías nos hacen, y estas condiciones clínicas como la ausencia de menstruación, síndrome ovario poliquístico, hiperprolactinemia, todos estos cuadros de acá nos hacen ya sospechar. Simplemente el hecho de conversar con la paciente ya nos da una idea de cómo está su reserva ovárica, ¿no? Y otro dato importante que me olvidaba era también el peso de la paciente. La obesidad también dificulta, el sobrepeso o obesidad también dificulta la fertilidad. Es mejor que la paciente se encuentre dentro de su índice de masa corporal para obtener, puede ser incluso de manera espontánea, lograr un embarazo, o con los tratamientos tener mayor probabilidad de éxito. Entonces, les vuelvo a remarcar aquí nuevamente la caída, la declinación de la fertilidad. En este esquema vemos fertilidad óptima, acá, ¿no? Desde que la mujer tiene ciclos menstruales regulares hasta que se le empiecen a alterar su regla. Es este periodo de fertilidad óptima, más o menos a los 30, 32 años, fertilidad óptima. Y después viene el periodo de declinación marcada ya de la fertilidad, sigue disminuyendo, y va a haber un periodo en que la mujer todavía va a menstruar quizás, pero ya está, su periodo reproductivo ya concluyó, ¿no? Entonces, a veces van a la consulta y preguntan, doctor, ¿hasta cuándo yo puedo esperar? ¿O hasta cuándo puedo postergar mi maternidad? ¿Hasta cuándo yo puedo usar anticonceptivos y evitar un embarazo con seguridad, ¿no? Que no vaya a perder mi fertilidad? Entonces, una recomendación es que la paciente podemos calcular esa edad preguntándole a la paciente cuándo fue la menopausia de su madre, ¿no? Para tener el antecedente más cercano a una paciente es la menopausia materna. Si la menopausia de su madre fue a los 50 años, se calcula que entre 13 a 15 años antes la hija va a tener esa caída marcada en su fertilidad. Si por ejemplo mi paciente me dice los 50 menos 15 sería 35 años. Pero si tengo una paciente que me dice que a los 45 años ha tenido su mamá la menopausia, todo el resto 15 años menos y son 30 años. Entonces se calcula que a partir de los 30 años en esa paciente ya la caída de la fertilidad va a iniciar marcadamente, ¿no? Esto va a ir variando. Si tengo una paciente, por ejemplo, de 40, menos 15 sería 25 años. Entonces, a veces uno desconoce eso y va postergando su maternidad
según cómo van logrando sus objetivos personales, ¿no? o socioeconómicos. Entonces es importante que tengan ustedes como parámetro la edad de menopausia de su madre, ¿no? Como un dato importante. Entonces, aquí en la época del WhatsApp les he puesto un mensaje aquí también por WhatsApp, donde dice que la reserva ovárica está en función entonces de la cantidad y calidad de óvulos, ¿no? La reserva ovárica está en función de la cantidad y calidad de óvulos. Entonces, un mensaje que a usted se le debe quedar, y obviamente tiene una repercusión la edad importantísima en esto, ¿no? Entonces tenemos cuáles son las mejores pruebas de reserva ovárica. Ya lo mencioné hace un momento. Una es la edad, para ver calidad de óvulos, la edad de la paciente, ¿no? Para ver calidad de óvulos. Y para ver cantidad de óvulos me puedo apoyar en dos pruebas. Una es la hormona antimülleriana, que eso toda paciente que se somete a tratamiento de fertilidad idealmente se debería hacer. Es una prueba bioquímica, es una prueba en sangre. Se toma una muestra en sangre, se la puede tomar cualquier día del ciclo, no es como la LH, FSH, estradiol, que se tiene que hacer entre el tercer o el quinto día del ciclo menstrual. La hormona antimülleriana se puede usar en cualquier día del ciclo menstrual. Y si va asociada a un conteo de folículos centrales es mucho mejor, ¿no? El conteo de folículos centrales es una ecografía que se hace entre el tercero al quinto día del ciclo menstrual. Y podemos comparar y correlacionar con la hormona antimülleriana, ¿no? Idealmente un conteo de folículos centrales, la paciente debería tener más de 10 folículos, ¿no? Esto que ven en la imagen, que están con un anillito de color azul, esos son los folículos. Dentro de cada folículo, dentro de algunos le llaman a veces erróneamente quistes a esto. Estos folículos, dentro de esto están los óvulos, ¿no? Los óvulos que al unirse con el espermatozoide, al que ser expulsados por el ovario y unirse con el espermatozoide, van a lograr la fecundación, ¿no? Esto es el conteo de folículos centrales. Y entre los dos ovarios deben haber más de 10 folículos, ¿no? Y obviamente con sus 10 ovocitos ahí. Eso sería en una paciente que tiene una adecuada reserva ovárica, ¿no? Una hormona antimülleriana entre 2 a 3 nanogramos por mililitro, ya bueno, hasta entre 1 a 3 nanogramos por mililitro, podríamos decir, asociado a más de 10 folículos centrales, que la paciente tiene una adecuada reserva ovárica. Más si la paciente es joven, ¿no? Si estoy hablando de una chica de 28 o 30 años, pues sería lo ideal. Y miren, y esto es cómo varía la reserva ovárica según la edad de la paciente. Y esto es la curva en rojo, es cómo varía la hormona antimülleriana, ¿no? La hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana se empieza a producir a las 36 semanas. Se empieza a producir la hormona antimülleriana. Tenemos la hormona antimülleriana. Al inicio hay un pico, después hay otro pico en la pubertad, pero el pico máximo de hormona antimülleriana, y como le vuelvo a repetir, la hormona antimülleriana es producida y es un reflejo de la cantidad de óvulos que tiene o de folículos que tiene una mujer. Entonces, es un reflejo directo de la cantidad de óvulos que tiene una mujer. Entonces, miren cómo la mayor cantidad de hormona antimülleriana se da a los 25 años, ¿no? A los 25 años. Y después de los 25 años empieza a haber ya una caída de la hormona antimülleriana. Es decir, si la hormona antimülleriana empieza a caer a los 25 años y es un reflejo de la producción de los folículos, quiere decir que también empiezan a caer los folículos a partir de los 25 años, ¿no? Empieza a disminuir marcadamente. Entonces hay una caída de los folículos y que obviamente va a acabar con la periodo con la menopausia, ¿no? Entonces es por eso, basados en esto, que la mayoría de centros de fertilidad en el mundo reciben como donantes de óvulos a chicas de menos de 25 años, porque ahí nos estamos, se puede decir, asegurando el centro de fertilidad de tener óvulos de buena calidad y buena cantidad de óvulos también. Entonces, siempre las donantes de óvulos deben ser pacientes de menos de 25 años.
basados en estos estudios donde se calcula que la hormona antimülleriana tiene su punto máximo aquí, es un punto de quiebre de la hormona antimülleriana, y como es reflejo de la cantidad de óvulos, pues también empiezan a caer los óvulos marcadamente a esta edad. Entonces, la pregunta es, ¿las técnicas de reproducción asistida son una solución para la edad materna? Miren, vamos a ver esta gráfica donde podemos ver cómo esta línea en azul son tratamientos de fecundación in vitro o transferencias embrionarias. Fecundación in vitro que se ha hecho con óvulo propio, óvulo de la paciente, y los tratamientos de acá se han hecho con óvulo donado o con óvulos congelados, ¿no? Entonces podemos ver acá cómo la tasa de embarazo va disminuyendo, a pesar que se está haciendo fecundación in vitro, va disminuyendo con la edad de la paciente, porque estamos obviamente usando óvulos de la paciente que tiene a veces 35, 38, 40 años, ¿no? 42 años, 45 años a veces. Y la tasa de embarazo va cayendo. ¿Por qué? Porque el óvulo no es de buena calidad. Podemos tener óvulos, pero no son los mejores óvulos. Entonces, con óvulo propio, la tasa de embarazo, así sean tratamientos complejos como fecundación in vitro o hacer un ICSI, va disminuyendo la tasa de embarazo. O sea, la edad es un factor bien limitante en cuanto a la reproducción. Sin embargo, ¿cómo se mejora esta tasa de embarazo? Mejoramos esta tasa de embarazo con un banco de óvulos. La tasa de embarazo puede mantenerse alta, casi como cuando tenía los 24, 25, 26 años, si usamos óvulos, que puede ser que la mujer, una chica que hace prevención y que se adelanta, pues puede haber hecho una congelación de óvulos cuando tenía 28, no sé, 30, 25 años, y sus óvulos van a quedar congelados en esa edad. Entonces puede hacer uso a lo mejor cuando tiene 35 o 40 años, y su fertilidad va a ser tan igual que la que hubiera tenido a los 25 años. O pacientes pues que no han tenido o ya no tienen óvulos, o que su reserva ovárica no es buena, se mejora la tasa de embarazo haciendo uso del banco de óvulos, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda la reproducción asistida a la edad materna? ¿Cómo ayudan los tratamientos? La verdadera ayuda es haciendo uso de un banco de óvulos, ¿no? Un banco de óvulos, congelando óvulos, haciendo preservación de la fertilidad, que es una muy buena forma de ganarle tiempo o ganarle a la edad, ¿no? Haciendo un banco de óvulos. Si, por ejemplo, la paciente tiene la idea de estudiar, hacer maestría, doctorado, viajar, pues una buena opción que tiene es hacer un banco de óvulos, congelar, y bueno, si es que no logra embarazo a los 35 o 40 años, podría ser de sus óvulos que ya ha guardado, utilizarlos, ¿no? Entonces, esta es la alternativa que brinda actualmente la reproducción asistida como solución a la edad materna, ¿no? Entonces, la preservación de la fertilidad son procedimientos que en un inicio tuvieron una indicación médica, lo utilizaban en pacientes, fueron creados con fines médicos, pacientes con cáncer de testículo, por ejemplo, para hacer preservación de semen, pacientes que iban a ser sometidos a tratamientos de cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, enfermedades como linfoma, leucemia. Antes de ser sometidas a estos tratamientos, idealmente la paciente hacía una congelación de óvulos. Enfermedades autoinmunes como puede ser el lupus, la artritis, todas estas patologías tienen un impacto negativo en la fertilidad. Endometriosis, cirugía ovárica, todas estas patologías, idealmente las pacientes deberían congelar sus óvulos para preservar la fertilidad. Sin embargo, actualmente el mayor uso de la preservación de la fertilidad es la indicación social, o sea, por cuestiones económicas, laborales, emocionales, buscan un buen trabajo, buscan cumplir sus objetivos sociales, económicos, emocionales, buscan la pareja ideal y van postergando su maternidad y van postergando
su búsqueda de embarazo, y en prevención algunas pacientes pues acuden a hacer un banco de óvulos, que sería lo ideal, ¿no? Si tienen un plan de vida, están planificando su vida, tener hijos a partir de los 30 años en adelante, una buena opción sería hacer preservación de la fertilidad, congelar sus óvulos en prevención, para cuidar que sus óvulos conserven la calidad actual y no se afecten con la edad, ¿no? Entonces esto es un banco de óvulos, banco de semen, embriones. Tenemos acá cada tanque es un banco, por ejemplo, este es de óvulos, de embriones, de semen, y estos son unos tanques que mantienen, este es nitrógeno, y que aquí se mantienen tanto los óvulos, semen y embriones a una temperatura de menos 160 grados centígrados, mantienen congelados, y que mantienen la calidad del óvulo o del embrión o del esperma en el momento que han sido obtenidos. Ya no sufren el efecto de la edad. Tenemos aquí, estos son una serie de estudios, los resultados de niños nacidos por óvulos congelados, vitrificados. Es un término médico, vitrificados, pero son óvulos congelados. Hay una serie de niños, miles de niños que han nacido ya por ovodonación o por congelación, por banco de óvulos, ¿no? Es una técnica, por lo tanto, técnica eficaz y segura para realizar los tratamientos de reproducción asistida. Y miren, estos son los nacimientos por fecundación in vitro. El primer nacimiento por fecundación in vitro se realizó en el año 1978, ¿no? Y fue un antes y un después en la medicina reproductiva, bueno, en la historia prácticamente de la humanidad. Un antes y un después del año 78. Fue el año que se obtuvo el primer nacimiento por fecundación in vitro. Fue una niña en la cual la madre tenía problemas tubáricos, tenía obstrucción tubárica bilateral y no podía tener hijos. Entonces los médicos que realizaron este procedimiento lograron, me parece que en el año 2010 le dieron recién el premio Nobel a los médicos que realizaron la fecundación in vitro. 1978 fueron unos ingleses, recuerdo. 1978 es la primera nacida por fecundación in vitro, y miren cómo han crecido los tratamientos de reproducción asistida. 2014, hace 6 años, más de 5 millones de niños nacidos por fecundación in vitro. Más de 5 millones. Miren lo abrupto de este crecimiento, ¿no? 78 un nacido, 2014 más de 5 millones de nacidos por fecundación in vitro. Y para este año 2020 se calculaba que más de 8 millones de niños nacerán ya por fecundación in vitro. Entonces, el crecimiento se puede decir, brutal de los tratamientos de reproducción asistida. Es un crecimiento masivo, ¿no? Acá en el Perú existían pocos centros de fertilidad y todos concentrados en la capital, y ahora hay una serie de ciudades que ya tienen tratamiento de centros de fertilidad, ¿no? Cada vez están apareciendo más centros de fertilidad. ¿Por qué? Porque la mujer está tendiendo a postergar también la tendencia mundial, ¿no? La tendencia que les hablaba hace un momento, a postergar su maternidad, y haciendo uso de la anticoncepción está postergando cada vez más el inicio de su vida fértil, ¿no? Entonces, si una mujer quiere tiempo para cumplir sus sueños, por ejemplo estudiar, quiere viajar, quiere encontrar al hombre ideal, o a lo mejor ha tenido su pareja y durante años y termina esta relación y tiene que volver a empezar, entonces la mejor opción para no afectar su reserva ovárica y preservar su fertilidad es congelar óvulos, ¿no? La congelación de óvulos, como les mencioné, mantiene al óvulo con sus características de la mujer en el momento que han sido extraídos. Si la mujer tiene 25 años, se quedará con las características y el potencial reproductivo de una paciente de 25 años. Si la paciente tiene 28, de 28. Si la paciente tiene 32, de 32 años. O sea, va adquiriendo
se queda conservando las características en el momento que fueron obtenidos. Mientras más joven es mejor, ¿no? A veces las pacientes quieren congelar óvulos o vienen a los 38, 40 años con la idea de congelar óvulos, pero la verdad que lo mejor ahí ya es buscar embarazo, ¿no? No solamente por los óvulos como les mencioné, sino también porque hay otras estructuras como el útero u otras patologías, no solamente del aparato reproductivo, sino también a veces aparece ya diabetes, hipertensión, se van agregando otras patologías que hacen más difícil la fertilidad. Entonces, la mejor opción o cómo las técnicas de reproducción asistida ayudan a la mujer o a la pareja o a la mujer en preservar su fertilidad es congelando óvulos, ¿no? Entonces, una alternativa que yo les sugiero que deben tenerla presente siempre, sobre todo las chicas jóvenes. Yo en la universidad siempre les recomiendo a las chicas, si tienen un plan de vida a largo plazo todavía, ser madres, siempre les recomiendo. Como persona que fue una mujer que encuentro, siempre le recomiendo que congele sus óvulos. A veces algunos alumnos o alumnas me dicen: doctor, usted es el único médico que nos dice que no posterguemos mucho nuestra maternidad. Pero como yo me dedico a ver pacientes con problemas reproductivos, a veces uno tiene la experiencia amarga o triste de enfrentarse o ver parejas que a veces terminan separándose o deprimidas o llorando porque no logran tener un embarazo. Entonces, a lo mejor eso me hace recomendar que en caso ya tienen a su pareja ideal, pues no lo piensen mucho o que congelen sus óvulos, ¿no? Que es la mejor opción si es que todavía tienen un plan de vida, en su plan de vida todavía postergar la maternidad. ¿Cuáles son las conclusiones de esta charla entonces? Ya para terminar, tenemos aquí que la reserva ovárica es la cantidad de óvulos en un momento determinado. Es la cantidad de óvulos. ¿Cuántos óvulos tiene la mujer en un momento determinado? Eso es reserva ovárica. La hormona antimülleriana y el conteo de folículos centrales son las mejores pruebas para evaluar la reserva ovárica, ¿no? Ya les mencioné que la hormona antimülleriana es un reflejo directo del número de folículos centrales. Una forma más sencilla o incluso más barata es hacer un conteo ecográfico, ¿no? Un conteo de los folículos centrales. Entonces, estas dos pruebas, la hormona antimülleriana y el conteo de folículos centrales, siempre debemos hacer o siempre debemos evaluar para ver cómo está la reserva ovárica. La hormona antimülleriana informa sobre la cantidad de óvulos y la edad sobre la calidad del óvulo, ¿no? La hormona antimülleriana es un reflejo de la cantidad de óvulos y la edad es un reflejo de la calidad del óvulo. Entonces, dependiendo de la edad de la paciente y de la cantidad de hormona antimülleriana, yo voy a saber cuál es su reserva ovárica. Y la mejor alternativa, como les mencioné hace un momento, para evitar el envejecimiento ovárico, para evitar que el ovario o el óvulo se siga dañando, es la congelación de óvulos, ¿no? Esa es la mejor alternativa y esa es la mejor opción si la mujer tiene como plan de vida todavía postergar, primero estudiar, a lo mejor viajar y luego recién buscar un embarazo, ¿no? Entonces, si tienen como plan de vida todavía lejos la maternidad, lo mejor es la congelación de óvulos. Bueno, he concluido la presentación. Espero que les agradezco su presencia en esta plática.